El libro de Eclesiastés 5:10 dice, qué locura pensar que el dinero produce felicidad. Y claro, porque entendemos que la felicidad en el ámbito de una familia pasa por otro lugar. Sin embargo, también creemos en la importancia de una economía familiar saludable como un punto clave, porque muchas veces lo que trae alegría, bienestar, felicidad en el seno de la familia se ve obstaculizado y también se ve interrumpido de alguna manera por problemáticas que surgen de aspectos financieros. Entonces, el tema de la economía familiar es uno de los que suelen generar un mayor clima de incertidumbre, muchas veces un mayor clima de preocupación. Y hay estudios que afirman que una de las causas de mayor conflicto en las parejas está generada precisamente en torno a las finanzas. Y otros estudios que demuestran también la conexión que existe entre la inestabilidad económica, el estrés, la ansiedad, las alteraciones del sueño y también la incidencia negativa de la desestabilización financiera en relación con nuestra salud emocional, con nuestra salud mental y aún con nuestra salud física, tanto en personas, en individuos como en familias. Hay familias que experimentan problemas financieros porque les resulta complicado muchas veces incrementar o administrar sus gastos. Otras que por malas decisiones al momento de invertir o de utilizar las tarjetas de crédito se les suman los conflictos y eso todo se da en un contexto de una economía compleja. Así que en el programa de hoy vamos a conversar precisamente sobre esto, salud financiera en la familia. Y vamos a compartir algunos tips, algunas enseñanzas, algunos principios para poder abordar este tema desde una perspectiva integral y bien práctica. En el programa de hoy tenemos un invitado de lujo. El licenciado Nicolás Muto, él es licenciado en Economía y magíster en Administración de Empresas y también es pastor. Así que le damos la bienvenida. Muchas gracias por venir, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Muchas Qué gracias. bueno tenerte en este programa. Gracias. Bueno, y vamos a hablar de salud financiera, que es un tema que todos necesitamos de una u otra manera. Y se habla mucho hoy de este tema. ¿Vos crees que es necesario sanar la economía en las familias? Sí, a ver, definitivamente si pensamos en salud financiera es porque hay economías hogareñas de enfermas y hay economías hogareñas que están sanas, ¿no? Si pensamos en el contexto que estamos de Argentina, probablemente sean más las economías de casa que están enfermas y quizás está bueno por ahí pensar cuáles son los síntomas o los signos que marcan una economía financiera, una economía hogareña enferma. Por ejemplo, podemos pensar en un nivel de endeudamiento alto, ¿sí? O la cantidad de tarjetas de crédito o un uso excesivo, desmedido de las tarjetas de crédito. También esos gastos pequeños, esos gastos hormiga, ¿no? Tan chiquitos que en la sumatoria van haciendo un monto muy grande y pueden llegar a complicar una situación, sobre todo a futuro, ¿no? Es como que en el momento uno quizás tiene dinero, toma decisiones de gastos, de inversión, y el problema está después. ¿Cómo se va a pagar eso? Es muy sencillo pasar en el postnet de una tarjeta, hacer compras por internet. El problema es después de dónde van a salir esos recursos para poder solventar esa tarjeta. Y me parece interesante también plantearlo en que hay algo cultural en nuestro país que está bastante marcado y bastante fuerte con este tema. Si nosotros pensamos en Argentina, vemos una historia de muchísimos años donde las crisis cada vez son más prolongadas y son cada vez más seguidas. Y claramente eso son por malas decisiones, por supuesto, de los gobernantes que nosotros elegimos y tenemos responsabilidad en eso, pero también habla un poco de la idiosincrasia del argentino, de cómo nos manejamos en nuestra casa, porque las decisiones del país claramente antes vienen asociadas a decisiones personales e individuales de gastos, de inversiones, y por lo general, como país y como familias, gastamos más de lo que tenemos. ¿Y cómo afecta la economía en el clima hogareño, dentro de casa? Bueno, eso, nada, todos conocemos que es uno de los temas principales a la hora de iniciar un conflicto, ¿no? Por ahí pensamos en problemas en una casa y se me vienen a la mente dos situaciones, o dos cosas. Primero, relaciones interpersonales, ¿sí? Discusiones, diferencia de puntos de vista. Y en segundo lugar, quizás problemas con el dinero,
pero lo interesante es que estos están relacionados, porque por lo general tenemos problemas de dinero que nos llevan a malas relaciones o a problemas en las relaciones. Y siempre hay cuestiones familiares, ¿no? Cuando tenemos problemas financieros, si hablamos de alguien externo, no sé, un banco o una empresa o sacar un crédito, es alguien que está fuera de nuestra casa. Ahora, cuando hablamos de problemas financieros en la familia, es aquel con quien nos juntamos en un cumpleaños o nos juntamos en un evento familiar o aquel con quien compartimos muchas horas en nuestra casa. Con lo cual se hace aún mucho más difícil quizás resolver esos temas. Y pensando en esto que decías y en el contexto de crisis en el que estamos en Argentina, de crisis de incertidumbre, ¿no? ¿Cómo podemos mantener una economía sana? ¿Hay algunas claves? ¿Hay cosas, hay pautas que podemos tener en cuenta que deben estar para esa sanidad o para mantener esa economía o esas finanzas sanas? Bien. En un momento de crisis, definitivamente hay oportunidades, pero también hay que ser muy cauteloso y muy cuidadoso, ¿no? Porque quizás podemos profundizar la crisis con alguna decisión financiera, o también por el otro lado podemos aprovechar ciertas oportunidades, porque así como estamos en una crisis y hay personas que en las crisis tienen que hacer ventas, no sé, de inmuebles, de autos, o tienen que bajar el precio de los productos o servicios que tienen porque no los están vendiendo, entonces es donde uno puede aprovechar y tomar esas oportunidades. Al mismo tiempo, si uno está atravesando una crisis financiera, meterse en una deuda, meterse en un crédito, es aún aumentar el riesgo a futuro de poder solventar y pagar esas deudas. Con lo cual es muy importante tener en cuenta el momento que estamos atravesando. Yo creo que en este tiempo hay que ser cauteloso, hay que ser cuidadoso de los gastos y encontrar, si es una oportunidad, tomarla, y en el caso de que no lo sea, analizar bien detenidamente la situación, si es conveniente hacer o no ese gasto. Y, por ejemplo, ¿es conveniente armar un presupuesto? ¿Cómo se hace? ¿Hay que hacerlo, no hay que hacerlo? Bien, este es un tema muy interesante. En Argentina, armar presupuestos, la verdad, es como hacer un pronóstico, ¿no? Uno mira el pronóstico y dice, hoy va a haber sol, y a la tarde llueve, ¿no? Si en la tele dijeron que iba a llover, vos vas y hay sol. Nunca le pegan, siempre. O llueve tú una semana entera. Bueno, cuando hablamos de hacer un presupuesto, de alguna manera en Argentina pasa lo mismo, porque los precios hoy están altísimos, mañana algo que parecía caro resulta barato, ¿sí? Algunos me consultan, che, Nico, ¿compro dólares? ¿Pongo un plazo fijo? ¿Qué hago en este momento? Y realmente si tuviera esa respuesta estaría en el Ministerio de Economía, pero creo que va en el momento de cada uno, lo que cada uno esté atravesando y lo que cada uno esté necesitando. Yendo al tema del presupuesto, por supuesto que está bueno armarlo, por supuesto que es importante, sobre todo para poder proyectar y planificar hacia adelante los gastos que uno va a tener. En mi caso, antes de hacer un presupuesto, me parece que es interesante quizás hacer un detalle de ingresos y de gastos. Yo uso un Excel, también se puede usar un cuaderno, ¿sí? Más de la antigua, en donde se detallan los ingresos que tenemos en nuestra familia y ponemos por el otro lado los gastos que tenemos. A medida que van pasando los días, ¿sí? En nuestra casa lo hacemos a la noche, ¿sí? Hoy, ¿qué compraste, qué gastaste? Anotamos y vamos viendo cuánto dinero nos queda en el mes para ver si hacemos algún gasto extra o si, bueno, frenamos un poco hasta acá, este mes viene un poco pesado, viene un poco complicado y hacemos esa evaluación. Y eso lo compartimos en familia porque me parece que es importante compartir esa información y poder comunicarlo, que no quede solo en la responsabilidad de una persona, porque si no es algo muy pesado y quizás tiene información sesgada, claro, le falta algún dato para poder completar la evaluación. Con lo cual, antes del presupuesto, me parece interesante poder hacer un detalle de estos ingresos y estos gastos y que eso sirva a futuro para que se establezca un presupuesto. Qué bueno. Y bueno, y pensando con proyección, ¿no? Y en este sentido, vos establecés ese presupuesto, vas viendo, vas acomodando, después de un par de meses ahí ya más o menos tenés una idea y podés proseguir con el presupuesto. Y si pensamos un poco más allá, en un plan financiero, ¿no? En un plan, en la familia, a pesar del contexto de Argentina, o sea, ¿es posible? ¿Por dónde se puede empezar? Porque tenemos una visión bastante como a corto plazo, nosotros estamos acostumbrados a eso, no sabemos
qué va a pasar mañana ni pasado mañana. Entonces quizás no nos sale esto, ¿no? De tener esa proyección a futuro. ¿Cómo podemos hacer? Sí, se puede hacer. A mí me gusta por ahí hacerlo, quizás no de una sola forma, sino plantear 3 escenarios, por ejemplo, ¿no? Y poder plantear un escenario pesimista en donde nuestros gastos van a ser mayores a nuestros ingresos por algún motivo, un escenario neutral donde se igualan nuestros ingresos a nuestros gastos y un escenario más positivo, ¿sí? Por llamarlo de alguna manera, donde creemos que nuestros ingresos van a ser mayores que nuestros gastos. Entonces, de esa manera podemos ver en cada una de las 3 situaciones qué es lo que va a suceder. Y de esa manera podemos anticiparnos un poco al futuro, porque el día que pase eso y que estemos en alguna de esas 3 situaciones, ya pensábamos, pudimos prever si tal gasto nos convenía o no. Por ejemplo, el tema de las vacaciones, que es algo recurrente. Llega la fecha de vacaciones en donde tenemos que pensar a dónde vamos. Primero es ponernos de acuerdo a dónde vamos de vacaciones. Playa, montaña, ¿sí? O algo más tranquilo, más por acá, más gasolero. Bueno, antes de tomar la decisión a dónde vamos, o en el mientras tanto, tenemos que empezar a planificar cuánto vamos a gastar y cuánto podemos gastar. ¿Cuál es nuestra capacidad como familia para poder irnos de vacaciones? Porque quizás a veces ponemos expectativas altísimas y nuestra realidad es otra, ¿no? Entonces está bueno empezar ya en el año, empezar a planificar, bueno, las vacaciones las vamos a tomar en tal mes, cerca del verano o en el invierno, y unos meses antes ya empezar a juntar dinero para que no sea un gasto muy importante para poner en el momento de las vacaciones. Así como están las vacaciones, puede haber otros ítems, ¿no? Otros rubros que podamos ir previendo, y para eso está bueno hacerlo en estos 3 escenarios que les compartí. Muchas veces también escuchamos que para tener un clima en casa saludable o lo más pacífico posible en cuanto a lo financiero, es importante que el matrimonio tenga una sola billetera. ¿Esto es así? ¿No es así? ¿Por qué? ¿Cómo se hace para tener una billetera en el matrimonio si es que hay alguna familia que todavía no la tiene? Bueno, hoy es imposible tener una sola billetera porque hay billeteras virtuales, billeteras electrónicas, billeteras físicas. No usamos dinero, usamos efectivo, no lo usamos, con lo cual rompemos con ese mito, pero sí, si lo llevamos a la práctica, y es lo que yo les compartí antes, tener en un único lugar un Excel, un cuaderno, un anotador, no sé, lo que sea, pero no en la cabeza, que sea compartido, en donde podamos tener todos los ingresos de la familia y todos los gastos de la familia consolidados en un solo lugar. Eso sería tener una sola billetera, y es realmente importante. Pero yo creo que el concepto más interesante de esto es la transparencia, ¿no? Es la comunicación, porque en definitiva si yo me guardo algún ingreso que tengo, me guardo cierto gasto que tengo, estoy generando una situación posible de conflicto a futuro porque no compartí eso que tengo. Y eso realmente no estaba bueno, y justamente lo que buscamos es evitar esos conflictos. Con lo cual, definitivamente estoy de acuerdo en que haya una sola billetera, es la única manera de gestionar la economía familiar, y es llevando a la práctica de esta manera, ¿no? Con un Excel, con un cuaderno, con un anotador. Operativamente podemos tener tarjetas de crédito todos, ¿sí? Tarjetas de débito, efectivo, chequera, lo que sea, el instrumento financiero que nos convenga utilizar, pero sí todo consolidado en un solo lugar. Qué bueno eso, ¿no? Porque como vos decías hace un ratito, el tema de la economía también está ligado al tema de la confianza. Totalmente. Y esto de por ahí que hay familias donde se oculta o gasto algo y no le digo a mi esposa o a mi esposo. Bueno, eso obviamente genera conflictos, pero aparte rompe la confianza también, ¿no? 100%. Entonces es un tema clave. Y en este sentido, hablando de la confianza, de la interacción, ¿cómo podemos hacer para involucrar a nuestros hijos en esto de la economía familiar? Porque seguramente considerarás que es importante, calculo, ¿no? Totalmente. Por lo que dijiste hace un ratito. ¿Cómo hacemos para que los chicos se involucren, o los no tan chicos, ¿no? Pero para que sea algo compartido? Te agrego algo de lo anterior y conectamos Sí. a la pregunta. Fíjate lo importante de la confianza a nivel de la economía, que los políticos, ¿sí? O los gobernantes o las personas que están en lugares de autoridad en cuanto a lo económico de un país, pueden dar un anuncio de algo, y el impacto que tenga en la economía, que es lo que quieren, va a ser proporcionalmente a la confianza que le tenga la gente a esos anuncios. Si el gobierno dice que va a hacer X cosa con un impuesto,
bueno, está en que después lo cumpla y lo haga para que la gente crea que eso va a suceder. Por eso te decía esta conexión, ¿no? de la familia, que es una pequeña economía, y que después cada una de esas decisiones familiares termina siendo la economía que tenemos en el país. Con lo cual la confianza es fundamental. Y retomando ahora sí a la pregunta de los hijos o de los chicos en casa, yo creo que es fundamental que ellos empiecen a meterse en estos temas, ¿sí? Que no lleguen a una etapa tarde con desconocimiento o quizás con información errónea, ¿no? Sobre todo. Yo lo pensaba desde el lado de los chicos en la escuela, les enseñan mucho acerca de la ecología, ¿no? Y quizás nosotros como adultos a veces lo recordamos por ahí, lo tenemos presente, pero ellos lo tienen mucho más fresco. A mí me pasa en casa que los chicos me lo comparten. Y ahí nosotros tenemos una ventana, un espacio donde podemos compartir con ellos ese tema, donde le podemos enseñar acerca del ahorro. Ellos te dicen, gastamos mucha energía en tal cosa, bueno, apagamos las luces, nos fijamos que queden todas las luces de casa apagadas y termina teniendo un impacto también en nuestra economía, porque vamos a pagar menos en la boleta de luz. Así con eso, como cosas, por ejemplo, que son descartables o que son desechables y que se pueden reciclar, ¿sí? o cosas que les puede llegar a servir a otro, enseñamos esa cultura a los chicos en casa, que es fundamental, ¿sí? Y en cuanto al esfuerzo, al sacrificio, el trabajo y la recompensa, también está bueno que vayan empezando a adquirir esos conceptos y que lo puedan ver, ¿no? Y que puedan entender que hay cosas que son muy costosas y que hay cosas, ¿sí? que quizás son más accesibles y en casa las podemos tener. Por eso estaba bueno lo que les compartí antes, me parece, de setear expectativas, ¿no? Que la familia sepa cuáles son, ¿sí? sus restricciones presupuestarias, como decimos los economistas, para poder hacer gastos, invertir y tomar decisiones en cuanto a estos temas. Y en esto que decías recién pensaba qué importante para las familias, para los chicos, intervenir en esto, pero también entender, por ejemplo, el tema del ahorro, porque vos nombrabas las cosas que son más difíciles de adquirir porque son más caras. Qué bueno que los chicos puedan ahorrar, viste que a veces les regalan plata para un cumpleaños o ellos ahorran para determinada cosa, aparte de formar su carácter, ¿no? Qué importante que ya, aunque sea con cosas pequeñas, puedan empezar a avanzar en ese sentido. Totalmente, ¿no? totalmente. Y está bueno, por ejemplo, que aprendan que es difícil o quizás no es conveniente ahorrar en pesos, en nuestra moneda, y quizás ya están los chicos empezando a mentalizarse que tienen que ahorrar en dólares, ¿no? Sí, y quieren dólares. Sí. O por ejemplo, mi hijo en mi casa me dice, yo quiero empezar a comprar bitcoins. Y por ahí todavía no tiene muy claro qué son los bitcoins, pero sí sabe que es algo mejor que lo que hoy tenemos con respecto a los pesos. Por ejemplo, también está bueno compartirles el hecho de esto que vos decías recién, de poner un objetivo, ¿no? Bueno, voy a ahorrar, voy a juntar plata para comprarme, no sé, tal juguete, para comprarme, no sé, un instrumento musical, para, no sé, juntar cuando me vaya de viaje a algún lado y poder comprarme algo en ese lugar. Son objetivos que los chicos se van poniendo y está bueno, porque después te dicen, che, quiero colaborar en tal cosa, en la casa, y por supuesto, a cambio de algo, ¿no? Claro. Pero ya empiezan a esta dinámica del trabajo, del esfuerzo, de la recompensa, que me parece interesante. Qué bueno. ¿Y qué consejos prácticos le darías a una familia que, por ejemplo, quiere cambiar el auto en la situación actual que estamos, o que necesita mudarse, o que quizás quiere cambiar de trabajo? Ahí tenés tres situaciones. Son varias y diferentes. Bueno, en el caso del auto, la verdad que el precio de los autos en el último tiempo se disparó mucho y es también a la vez un gasto para la familia, pero muchas veces realmente necesario, ¿no? Vivimos en una ciudad donde si bien hay distancias cortas, muchas veces tenemos que trasladarnos a varios lugares. Así que ahí lo que diría es, primero analizar si realmente es necesario hacer el cambio de auto, ¿no? Conocemos casos donde los cambian todos los años porque les gustan los autos, cambiarlos, y quizás eso termina endeudando o generando un conflicto matrimonial, ¿no? Otra vez cambiaste el auto, o no me consultaste y vas a cambiar el auto. Así que ahí analizar si realmente es conveniente y los usos que tenga el auto, ¿sí? No es lo mismo comprar un auto para salir de alta gama o de gama media, comprar un auto para moverse en la ciudad, para llevar a los chicos a la escuela, para ir a hacer las compras, para moverse en lugares cercanos. Hay que saber elegir qué auto nos conviene. También el gasto que implica un determinado auto, ¿no?
a patente. mayor valor del auto, Sí. ¿sí? Tenemos mayor costo del seguro, mayor costo de patente, probablemente necesite una nafta un poquito más refinada y algunas otras cuestiones que nos va a llevar a aumentar nuestro nivel de gastos. Siempre hay que pensar en cómo voy el día de mañana a solventar ese gasto. Y ahí quizás entra también en algo que después, si quieren, charlamos respecto a cambiar de trabajo, la diferencia entre personas que tienen un trabajo en relación de dependencia con un ingreso fijo mensual a las personas que trabajan por cuenta propia. Son realidades distintas y todas son válidas, ¿sí? No es que una sea mejor o peor que otra y dependerá de cada uno a lo que se dedique, la profesión que tenga, pero también nos lleva a eso a tomar decisiones de gastos de inversión diferentes. Respecto a, dijimos, la casa, ¿no? Sí. Bueno, en el caso de la casa también estamos en una situación complicada con este tema, pero es interesante porque hay muchas propiedades, hay un nivel de oferta muy grande, ¿sí? Con lo cual es muy probable que podamos encontrar oportunidades en este caso, ¿sí? La realidad es que hoy comprar una casa es una inversión enorme, gigantesca, pero también hay necesidades, ¿no? De la familia. Se agrandó la familia, necesitamos una habitación más, necesitamos más espacio. Aprendimos también en la pandemia que es difícil a veces estar tanto tiempo en un lugar encerrado y empezamos a idealizar la necesidad, así, de contar con un espacio verde o demás. Con lo cual hoy hay oportunidades, no hay créditos hipotecarios prácticamente, las tasas son muy altas debido a la alta inflación y los requisitos para acceder a los créditos hipotecarios también son muy elevados. Con lo cual todo eso está bastante complicado y son gastos que hay que hacer prácticamente al contado. Hay oportunidades, pero es un contexto bastante difícil, muy difícil. Y respecto a cambiar de trabajo, bueno, también es una pregunta o un tema crucial, ¿no? Yo creo que ahí va a depender mucho de la motivación principal que cada uno tenga para estar en ese trabajo. Para algunos el trabajo va a representar estabilidad financiera y el principal ingreso de la familia, pero para otros, quizás para los más jóvenes, es un desafío el trabajo, ¿no? Y es un trampolín quizás, no sé, para viajar por el mundo, o es un trampolín o un espacio para conocer gente, conectar con otros, capacitarse, o muchos eligen, bueno, voy a ir a este trabajo porque sé que si voy acá voy a conocer gente que me va a llevar después a conectar con otro trabajo que es el que yo quiero. Bueno, todas esas cosas las empezamos a poner en la balanza y por eso es importante a la hora de decidir encontrar o entender cuál es mi verdadera motivación o qué es lo que a mí me lleva a estar trabajando en ese lugar o a estar trabajando a lo que me estoy dedicando en este tiempo. Y lo mismo, es una situación delicada como crisis económica y financiera que venimos atravesando ya hace bastante tiempo y se generan oportunidades, pero también uno deja atrás un trabajo quizás de muchos años y tiene que analizar hacia dónde va a ir, a qué empresa va a ir. Yo creo que la clave en eso es poder hacer quizás buenas preguntas, ¿no? Creo que la clave está en saber preguntar. Cuando me voy a cambiar de trabajo, primero preguntarme a mí mismo, ¿para qué quiero cambiar de trabajo? ¿Qué voy a generar en mi familia? Quizás sea reducir los ingresos momentáneamente para el día de mañana quizás tener mayores, o quizás es la oportunidad para dar un salto económico. Pero todo va a depender de esas preguntas que yo haga, ¿no? Y no solo de las preguntas que me haga a mí, sino también las preguntas que pueda hacer al lugar a donde voy a ir a trabajar. Poder tener buena información hoy en este tiempo, en este contexto, es sumamente importante. Qué bueno, y te escuchaba en estas cuestiones claves, ¿no? Y hablaste de hacer buenas preguntas y pensaba la necesidad que tenemos de preguntarle a Dios sobre nuestras finanzas, ¿no? Porque la Biblia tiene muchísimo para decirnos y hay principios que sostienen todo lo que vos venías compartiendo. Bueno, obviamente que esto es importante. ¿Qué nos puedes decir en este sentido? Hay un versículo clave que dice que el amor al dinero es el origen de todos los males, ¿no? Y parece como que simplifica la cuestión de todos nuestros problemas, de todos los problemas que podamos atravesar al dinero. Ahí quizás hay un concepto muchas veces que tenemos cerrado o que venimos trayendo de muchos años, que el dinero en sí es algo sucio, claro, ¿no? Es algo malo. O lo relacionamos con la política, con la corrupción, con cosas que
Y en realidad lo que está diciendo la palabra de Dios no es el problema el dinero, ¿no? Es el amor, es la ambición desmedida por ganar dinero, es si nuestras pasiones o nuestras motivaciones están centradas únicamente en ganar dinero. Pero sobre todas las cosas, sabiendo que cuando estemos en el cielo, ese dinero va a ser nada, absolutamente nada. Entonces yo creo que lo interesante está ahí, en saber que el dinero es un recurso, que Dios es absolutamente dueño de todos los recursos, inclusive del dinero, que si nosotros lo obedecemos, Él nos prospera, Él nos sostiene, Él nos levanta, aunque estemos atravesando la peor crisis económica que se nos ocurra, Dios siempre va a estar para respaldarnos, y que el dinero en sí no es malo, sino que hay que saber administrarlo, saber usarlo. Qué bueno. Qué bueno. Muchas gracias, Nico, por gracias compartirnos todos estos principios, estas verdades que nos ayudan a poder desarrollarnos mejor como familia y bueno, con este tema tan importante que son las finanzas. ¿Y tenés algún recomendado, algún libro, alguna película, algo que tenga que ver con el tema que compartiste hoy? Bueno, yo creo que todos los libros de Daniel González tocan en mayor o menor medida las cuestiones económicas y todos son muy útiles porque toca diferentes temas, incluso desde la familia, pero también desde los emprendimientos, que es algo que hoy está en auge y en ascenso y está tocando mucho el tema de las familias, en cuanto a cómo Dios puede prosperarnos si hacemos bien las cosas, si somos ordenados, si tenemos hábitos, si tenemos disciplina, ¿no? Justamente todo lo que no tenemos los argentinos, y me parece que cualquiera de sus libros pueden ayudarnos si estamos necesitados de consejos sobre este tema. Bueno, y después de este programa tremendo que te recomendamos que lo compartas, que lo vuelvas a mirar, ahora vamos a ver algunos tips que tienen que ver con temas que nos interesan a todos como familia. Hola, ¿cómo están? ¿Quién alguna vez en su matrimonio no tuvo pequeños desacuerdos que para que no se transformen en peleas o en grandes discusiones quedan ahí, a un costadito? Y algún día, bueno, vuelven a aparecer y vuelve a reflotar ese tema que queda inconcluso. Y así se produce un círculo donde cada tanto ese tema aparece y mientras tanto está dentro nuestro como una bomba de tiempo, ¿no? Hoy les voy a traer 4 tips para que este círculo se pueda cortar. El primero es buscar un momento oportuno para poder hablar acerca de este tema que está inconcluso. ¿Cómo hago esto? Bueno, me tomo unos días, me calmo, reflexiono sobre el tema y a veces suele pasar que cuando dejo de pasar unos días, pienso, bueno, ya está, ya pasó, se me fue el enojo, ya está, no sé, lo dejo para otro día. No hagan eso, retomen ese tema. Es el momento oportuno, cuando uno no tiene ganas de hablar, porque bueno, ya pasó, es el momento oportuno para poder sentarse tranquilamente y reflexionar los dos acerca de ese tema que todavía no se solucionó. El segundo tip es preguntarnos, ¿para qué me voy a juntar? ¿Para qué voy a tener esta charla? Fíjense que la pregunta que me tengo que hacer no es por qué, sino ¿para qué? ¿Para qué quiero tener esta charla? ¿Para convencer al otro de lo que yo quiero? ¿Para mostrarle que mis argumentos son mejores? ¿Para pasarle factura y decirle que está equivocado? ¿O para llegar a un acuerdo? Porque depende de esta pregunta y la respuesta y la actitud con la que yo vaya, esta charla puede resultar exitosa y lograr el fin que yo quiero. Así que, si lo que quiero es llegar a un acuerdo, va a ser una solución para los dos. El tercer tip es, tenemos que mantenernos firmes en el tema que vamos a hablar. Es decir, si yo voy a hablar de un tema, me van a aparecer otros temas, porque somos un matrimonio y tenemos muchos temas, a lo mejor inconclusos. Si esto es algo que la pareja está viviendo habitualmente, va a ser muy fácil tener muchos temas inconclusos. Entonces, permanecer en el mismo tema. Es decir, si yo estoy diciendo, yo dejo la ropa tirada,
pero vos el otro día gastaste sin consultarme cierta cantidad de dinero, no. Ahí estoy mezclando temas. Estoy mezclando el tema del orden con el tema de la economía. Será para otra vez. Uno de los dos tiene que mantenerse firme y de recordar, no, tenemos que mantenernos en este tema. Arreglémoslo, pongámonos de acuerdo. ¿Sabes qué? Hay que decir, mira, yo de vos necesito esto y yo estoy dispuesta a esto. Vamos a llegar a este acuerdo. Y diciendo lo que el otro necesita y sin acusar y sin pasar facturas, yo les aseguro que el acuerdo va a llegar. Y el último tip es, nunca se vayan a dormir enojados. Dice la Biblia, no permitan que el sol se ponga mientras ustedes siguen enojados. Puede ser que la pelea haya surgido, puede ser que ese día no vayan a tener la charla, pero antes de irse a dormir, salúdense con un beso. Y salúdense bien. Digan, bueno, dejamos este tema para otro día. No lo toquemos hoy. Pero vayámonos a dormir en paz. Espero que les haya servido. Que Dios los bendiga. Qué buenos consejos, qué buenos tips que veíamos recién. Y bueno, ya estamos llegando al final de este programa. Muchas gracias, Nico, por compartir con nosotras. Muchas gracias a ustedes por la invitación. En este tiempo de familia, excelente los consejos, brillante todo lo que nos compartiste. Muchas gracias. Así que bueno, ya llegamos al final. Como siempre te decimos, compartí este video con tus familiares, con amigos, con tus conocidos. Volvelo a mirar porque seguramente cuando lo volvés a ver hay algo que más que volvés a aprender, que volvés a sacar, y también para compartirlo ahí con tu familia. Si no tenés ese presupuesto armado, bueno, es un tema para llevar a la mesa ahí en casa esta noche. Así que bueno, nos vemos la próxima. No te olvides de compartirlo y también de dejar tus comentarios acá abajo. Siempre son súper útiles para nosotros y para poder seguir haciendo estos programas. Muchas gracias por compartir. Hasta la próxima.